en la manito, pongámosle ganas, ¿cómo se sienten? ¿Bien? ¿Cómo se siente la gente que nos está viendo en el Facebook para comenzar el día de hoy? Bien, vamos a hacer algo que se llama la escalera del autoconocimiento. ¿Qué es esto de la escalera del autoconocimiento? Esta es otra herramienta, así como la que vimos el día de ayer, que nos va a permitir seguirnos conociendo antes de entrar al tema de la emocionalidad. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer este taller en este momento? Vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a tomarnos unos 10 minutos para hacer un ejemplo y después ustedes van a poder trabajar esta escalera en todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, los que no tengan, ahí a nuestros amigos que nos están viendo en Facebook también, vayan, tengan una hoja en blanco, un bolígrafo, démosles unos 30 segundos para que toda la gente vaya. Tome un bolígrafo o una hoja en blanco y vamos a hacer este pequeño ejercicio que les va a ayudar a su autoconocimiento. Bien, entonces, ¿listo? Vamos a dar un minutito, voy a contar acá el minuto, voy a ver en mi reloj un minuto para que todos tengan papel y lápiz a mano. Hoy me puse mi camiseta de Super Mario Bros. Porque bueno, me gusta eso, así que me gustan los juegos de video, así que hoy estoy con mi camiseta de Super Mario. Bien, ¿listo, gente linda? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En su hoja en blanco van a dibujar una escalera, ¿sí? Los escalones de una escalera, así como la que ven en su pantalla o recta. Una escalera que les permita escribir, si es que lo pueden hacer con cajoncitos, para que les permita escribir en cada una de las escaleras, bueno, perfecto, mucho mejor. ¿Sí? Vamos a darles un minutito ahí para que hagan unos 3, 4 escalones, 5 escalones, los que ustedes quieran hacer. Va a depender mucho de ustedes. Así que ahorita vamos a pensar, vamos a analizar, vamos a hacer un trabajito aquí rápido y después igual vamos a comentar a ver cómo nos sentimos, cómo nos funcionó. ¿Listo? ¿Tenemos nuestra escalera? ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el primer escalón, ¿sí? Y aquí luego les voy a dar unos 5 minutos para que cada uno piense. Vamos a pensar primero antes de escribir, otra vez, alguna situación que a mí me haya molestado, alguna situación que tenga ahí, metido ahí entre sentimiento y emocionalidad, que yo sienta que de alguna manera, no sé, me afectó. Puede ser en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, con temas de dinero, por ejemplo, con temas de, no sé, hijos, con temas de parejas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, me engañaron. Bien, eso es algo que por ahí yo siento emoción, estoy mal con eso, entonces lo pongo ahí en el primer escalón. ¿Sí? Entonces, pensemos, pongámonos, cerremos nuestros ojos, pensemos qué nos está costando en este momento y vamos a colocar ahí en ese primer escalón. Bien, pensemos un rato, a ver, analicémonos y digamos, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Qué es lo que siento que no me deja avanzar de alguna manera? Bien, cuando lo tengan, cojan y ¡pum!, lo escriben en ese primer escalón. ¿Lo tienen? Voy a poner más amplia esta pantalla para poder ver. Ahí la gente de Facebook también que nos está viendo pueden hacer este primer escalón. ¿Listo? Bien, cuando ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En los segundos, esto lo vamos a hacer rápido porque, bueno, esto después, si quieren, ustedes pueden analizar mucho más. Pero en el segundo y en el tercer escalón, ¿qué es lo que van a poner? Van a ver lo que ustedes han puesto en el primer escalón y van a poner cómo se sienten con respecto a eso. Es decir, qué sé yo, me engañaron, ¿no es cierto? Voy a poner de ese ejemplo. Mi pareja me engañó. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo me siento con respecto? ¿Estoy enojado? ¿Estoy, no sé, etcétera, etcétera? ¿Cómo me siento? ¿Qué es el sentimiento que me provoca esa acción que tengo en la primera escalera? El primer escalón. Vamos a hacer unos 2 o 3.
2 o 3 en cada escalera, pongamos. Es interesante este ejercicio que nos permite liberarnos de esas cosas. Así que bueno, muy interesante. Vamos. Listo. ¿Cómo me siento con respecto a esa situación? Con toda sinceridad. Escúchense, escuchen su cabeza, escuchen su emoción, escuchen su corazón, escuchen su ser para poner cómo se sienten con ese emocional, con esa situación en sí. ¿Listo? ¿Tenemos? Vamos a dar un poquito más para que los que por ahí todavía están pensando qué poner o cómo se sienten. Bien. A ver, un rato más, vemos cómo está con la gente. Si la gente del Facebook que nos está siguiendo, ahí nos pueden poner listos, ya está también. Para contarles cómo sigue. A ver, ahí están escribiendo en el chat. Listo, dice Marcelo. Muy bien. Bien, ¿qué es lo que van a hacer? En las siguientes escaleras van a ver, por ejemplo, lo que pusieron y van a poner cómo se quisieran sentir con respecto a ese evento que sintieron. Es decir, en las primeras pusieron cómo se sienten, ahora lo que quiero que pongan es cómo se quisieran sentir, es decir, con respecto a esa situación como tal. Bien, vamos. ¿Listo? ¿Cómo se quisieran sentir? Bien, perfecto. ¿Y qué van a hacer en los demás escalones? ¿Qué acciones yo tengo que hacer? ¿Para qué? Para transformar lo que puse en mis primeros escalones en cómo me estoy sintiendo para transformarlo en lo que yo quisiera sentir. ¿Qué acciones tengo que realizar para
llegar del escalón 2, 3, 4, 5, los que ustedes hayan puesto, que es como me estoy sintiendo, al 6, 7, 8, 9. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué acciones tengo que hacer? Hablar con la persona, perdonarla, perdonar, no sé. ¿Qué acciones tengo que hacer? ¿Qué acciones creo yo que tengo que hacer para hacerlo, para lograr esas escaleras? ¿Listo? Ahí me ponen en el chat si ya lo fueron terminando, ya tienen sus acciones. ¿Bien? Bien, y por último, en la última escalera van a poner una última y van a poner cuándo los van a hacer, cuándo van a hacer esas acciones. Ahora mismo, bien, esa es la actitud, ahora. Pero pónganme hora y fecha, pongan fecha y hora, así no se van a olvidar. Bien, ¿listo? ¿Listo, gente? ¿Listo? ¿Lo hicieron, Luisa? ¿Rosy? Bien, bien, muy bien. A ver, este ejercicio se llama la escalera del autoconocimiento. Gracias, Marcelo. Porque nos permite ir sacando todo eso que a veces tenemos adentro. Si ustedes ven su escalera, vean un rato su escalera y vean todo lo que ustedes plasmaron dentro de cada una de las gradas de esta escalera. Desde la situación, desde cómo se están sintiendo en este momento, desde cómo les gustaría sentirse y qué acciones yo debería tener. ¿Por qué es interesante hacer este ejercicio de la escalera? Porque nos permite sacar o conocer cómo estamos. Recuerden que estamos hablando de autoconocimiento en este momento por diferentes situaciones. Esta escalera es infinita. Yo puedo poner después y hacer otra y decir, bueno, todas las acciones o todo cómo yo me estoy sintiendo en cada una de las áreas, en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi vida, no sé, de pareja, con mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedo hacer diferentes escaleras y es interesante porque yo automáticamente voy sacando cómo me siento, cómo me gustaría sentirme y qué acciones debo de tomar para qué, para lograr sentirme como yo me quisiera sentir con respecto a esa situación. Entonces te permite ver un panorama muy interesante de cómo trabajar. Y aparte, en realidad yo le aumenté ese tema de cuándo lo voy a hacer, porque es bonito plasmarlo, pero si queda ahí, no sirve de nada. Entonces la idea es que ustedes lo puedan realizar y que tomen acción sobre esas cosas para sentirse como ustedes plasmaron que quieren
sentirse con esa situación. ¿Se entiende? Así que es un ejercicio que yo lo puedo hacer siempre, de hecho se lo recomiendo. Cuando tengan algo que les esté molestando, hagan ese ejercicio para que ustedes se den cuenta qué acciones tienen que hacer para sentirse bien con respecto a una situación. ¿Les gustó esa herramienta? ¿Qué tal la vieron? Bueno, vamos a continuar entonces, gente. Ya tienen otra herramienta, tienen lo de ayer, lo que les di ayer, tienen esta herramienta más que es para poder sacarse. Ahí hoy día les estoy mandando a través de la gente decide un cuestionario, que es más, se los voy a compartir. A ver, déjenme ver si se los puedo compartir para contarles cómo es. A ver, ¿dónde lo tengo? Denme un segundo para que lo vean. Que son preguntas que son interesantes, que nos planteemos también para conocernos cómo estamos nosotros. A ver, si lo puedo abrir ahora. ¿Me avisan si lo ven, por favor? ¿Lo ven? ¿Sí? Bien. Son preguntas, no lo vamos a hacer ahora porque esto es algo que yo quiero que lo trabajen en su casa, que lo reflexionen. Entonces, por ejemplo, ¿qué problemas y conflictos se vienen repitiendo a lo largo de mi vida? Bueno, ahí voy a colocar y voy a ser muy sincero. ¿Qué emociones negativas protagonizan mis momentos más oscuros? Cuando estoy bajo la tiranía de alguna emoción negativa, ¿qué actitud suelo tener hacia los demás? No sé, cuando me enojo, por ejemplo, cuando siento rabia, bueno, ¿qué actitud tengo? ¿Ok? ¿Cuál fue el detonante que hizo que comenzara a mirarme hacia adentro? ¿Por qué decidí tomar este curso de liderazgo? ¿Por qué decidí seguir desarrollándome? ¿Qué es lo que menos me gusta de mi personalidad? ¿Qué suelo hacer para que los demás me quieran? En realidad son preguntas de reflexión que nos van a ayudar a reflexionar cómo estamos, cómo está ese autoconocimiento de nosotros. No son preguntas, no te va a dar, bueno, vos estás así, no, no es un test. Son preguntas de autoconocimiento. Así que eso se los voy a dejar el día de hoy o se los mando para que lo hagan. Como les dije, si tienen alguna duda cuando lo estén haciendo y desarrollando, con toda tranquilidad me escriben, me buscan y lo vamos haciendo y lo vamos desarrollando. Bien, vamos a meternos ahora sí en emociones. ¿Ok? Vamos a meternos en emociones, vamos a meternos con la emocionalidad, que es un aspecto muy importante en el rol de liderazgo para que podamos trabajar. Un líder tiene que aprender a manejar sus emociones. Un líder tiene que saber cómo se trabaja emocionalmente, sus emociones y las emociones de su gente. Así que yo quiero hacerles un símil. A ver, cuando se habla de inteligencia emocional, para ustedes, chicos, ¿qué es inteligencia emocional? Ahí me lo pueden poner en el chat, me lo pueden poner o pueden pedir el micrófono. ¿Qué es inteligencia emocional? ¿Qué es esto de el manejo de mis emociones? ¿Qué es manejo emocional? ¿Quién dice? A ver, ¿quién me cuenta? La gente que nos ve en Facebook también, ¿qué es para ustedes inteligencia emocional o manejo emocional? Yo en realidad lo llamo manejo emocional. Otros le dicen inteligencia emocional. Para mí las emociones se manejan, pero bueno, por eso yo la llamo manejo emocional. Así que, ¿qué es? ¿Qué es para ustedes? A ver, alguien que se atreva ahí. Alguien que me diga. Dice Fernando, inteligencia emocional, la forma de cómo perciben las cosas, eventos, escenarios, las personas. Sí, bien, pero para ti, ¿cómo tú, o sea, cómo para ustedes, o qué es para ustedes manejo emocional? No hacia la forma, es la forma correcta de manejar emociones. Sí, muy interesante también el aspecto. ¿Qué más? ¿Quién dice? ¿Qué otra persona nos dice? ¿Qué es manejo e inteligencia emocional?
Una persona más y decimos, y yo les cuento cómo yo lo veo, cómo veo esto de la inteligencia emocional y para mí cómo es. Acá nos dice Ángela en el Facebook, es saber comportarse adecuadamente en cada situación que no nos maneja la emoción, sino nosotros a ella, que no, o sea, que nosotros manejamos la emoción y no la emoción a nosotros. Sí, bien. Bien, a ver, aquí Lisset nos dice la forma en la que reaccionamos a cualquier situación. Ok, yo les voy a contar utilizar las emociones adecuadamente, dice Jaime. Bien, yo les voy a contar para mí cómo yo veo la inteligencia emocional. ¿Alguien de ustedes ha visto? Yo tengo hijos, ya no son tan chiquitos, pero cuando salió esta película eran bastante chiquitos o más chiquitos. Se llamaba Intensamente. ¿Quién ha visto Intensamente? ¿Han visto esa película? ¿Han visto Intensamente? No. Y si no la han visto, se la recomiendo. Es una película de dibujos animados muy interesante de Disney, que de hecho, para hacer esta película, hubo muchos estudios psicológicos de las emociones. Esta película trata de varias emociones que ellos lo representan con personajes, ¿no es cierto? Entonces está alegría, está entusiasmo, está tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí ya la recuerdan. Ok. Para mí, el liderazgo, el manejo de emociones es justamente, es como que en nuestra cabeza hubiera un panel de control. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro derecho, todo lo que está a nuestro lado del cerebro derecho, es donde está toda nuestra emocionalidad, nuestra creatividad, nuestra innovación, etcétera, etcétera. Ahí están todos estos pilotos chiquititos, ¿sí? Que son nuestra alegría, nuestra emoción, nuestra tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y al otro lado tenemos nuestro piloto racional. Entonces, como que nosotros fuéramos un avión, pónganse en esa idea, somos un avión. Entonces, tenemos dos pilotos, uno que es el piloto emocional y tenemos el piloto racional. ¿Cuál es el piloto emocional? A ver, para que ustedes se pongan en contexto. El piloto emocional es aquel piloto, voy a ponerles un ejemplo, yo estoy a dieta, digamos que yo estoy a dieta, y llego el miércoles de tarde, llego el, no sé, el miércoles a la noche, abro mi refrigeradora y veo ahí qué sé yo, un pastel de 3 leches, una torta de 3 leches, yo estoy a dieta. Mi piloto emocional me va a decir, dale, cómetelo, está muy bueno, se ve muy rico, te genera la emoción de comértelo, ¿sí? Entonces el cerebro emocional toma decisiones muy rápidas, lo hace muy rápido, a veces no mide las consecuencias porque lo hace de esa manera. Entonces mi piloto emocional te va a decir, dale, cómetelo porque te lo mereces, trabajaste todo el día, además se le ve muy buenos, te lo necesitas, etc. Por el otro lado, tengo mi cerebro racional, ¿cierto? Ese cerebro que te va a decir, no, 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 espérate, espérate. Espérame un ratito, que recuerda que estás a dieta, recuerda que es tu salud, ya hemos decidido que, qué sé yo, solo los viernes, los sábados o los domingos vamos a darnos ciertos gustos, y comienza, ¿qué cosa? Un conflicto interno dentro de tu cabeza entre tu piloto emocional y tu piloto racional, ¿cierto? Para mí, inteligencia emocional o manejo emocional es lograr que los dos pilotos puedan trabajar con sinergia. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Sí? En un concepto muy propio mío. Para mí es inteligencia o manejo emocional es lograr que mi cerebro emocional y mi cerebro racional tomen decisiones entre ellos, tomen decisiones juntas y puedan trabajar en conjunto para tomar las mejores decisiones para mi vida. Eso se llama para mí inteligencia emocional. Ahora, para un grande como Daniel Goleman, ¿sí? Él nos dice que inteligencia emocional o manejo emocional es la habilidad de percibir, emplear, entender y regular las emociones. Eso es lo que dice Daniel Goleman, que es uno de los padres de la inteligencia o el manejo emocional. ¿Por qué dice que es la habilidad para percibir? Vamos a ir así como cuando vimos la terminología de liderazgo, vamos a ir desmenuzando esto de este concepto que nos presenta Daniel Goleman. ¿Por qué dice que
La emoción o el manejo emocional es la capacidad o la habilidad para percibir. ¿Qué es percibir? Percibir es sentir, es tratar de, no sé si es, a ver, percibir para mí es el sentir lo que la otra persona y uno está sintiendo con sus emociones. Está comprobado científicamente, llamémoslo así, que nosotros somos personas que percibimos. ¿Les ha pasado que alguna vez entra alguna persona a algún lugar y ustedes sin haber pasado una sola palabra, no les cayó bien esa persona? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué si no nos ha dicho nada, ni siquiera le conocemos y de repente simplemente no va con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Quién dice? Pongan ahí en el chat. Vamos. No importa, equivóquense. Si se quieren, no importa. No. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos cae mal alguien si ni siquiera hemos hablado, ni si solo lo vimos? Así. Y ya está. Y decimos, no, tiene algo que no va conmigo, tiene algo que me hace percibir que, no sé, es mala persona, mala gente, qué sé yo. ¿Por qué? Porque nosotros emanamos energía. Somos entes energéticos, entonces sentimos. No hablamos todavía mentalmente porque no nos hemos propuesto, pero estoy seguro que nosotros, si quisiéramos, lo pudiéramos hacer. Mi forma de pensar. Bien. De hecho, pasa, ¿no es cierto?, con su mejor amigo, con su mejor amiga, que a veces estás en un lugar, por ejemplo, me acuerdo cuando iba a las discotecas o iba a alguna discoteca con mi mejor amigo y nos gustaba una chica por ahí y ni siquiera nos teníamos que decir con mi mejor amigo que estaba muy bonita la chica. Automáticamente los dos sabíamos y lo entendíamos o nos regresábamos a ver y ya está. Y sabíamos lo que el otro estaba pensando, con mi hermana, por ejemplo. ¿O por qué las mamás sienten cuando un hijo, yo vivo en Bolivia, yo les decía ayer que yo soy ecuatoriano, yo vivo en Bolivia, pero mi mamá, cuando yo siento algo, me pasa algo, y me llama y me dice, yo sé que te está pasando algo. Y yo digo, bueno, ¿cómo mi mamá estando en Ecuador, a miles de kilómetros de donde yo estoy, sigue sintiendo que a mí me pasa algo cuando realmente me pasa algo? ¿Por qué? ¿No? Entonces, porque somos seres de energía, entonces percibimos lo que siente la otra persona. Por eso el lenguaje, que vamos a hablar cuando veamos comunicación mañana, en el tema de liderazgo, el lenguaje corporal, lo que nosotros expresamos con nuestro cuerpo, es el 95, no, perdón, es el 75% de la comunicación que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de percibir eso, esas emociones de la gente con la que estamos trabajando. ¿Sí? Tenemos que tener esa capacidad de entender esas emociones, de emplear estas emociones y de regular nuestras emociones también. Esa es inteligencia emocional según la definición de Goleman. O según mi definición más chica, es lograr que mi cerebro racional y mi cerebro emocional trabajen en conjunto, es decir, que tenga que tomar decisiones basadas en la emocionalidad y la racionalidad al mismo tiempo. No que gane uno de los dos, sino que trabajen en conjunto. ¿Bien? Entonces, preguntas hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué es manejo emocional? Estimado Santiago, me dice Fernando, la percepción del... A ver, no te entendí la pregunta. Si me estás diciendo si las mujeres tienen sexto sentido y los hombres no, ¿a eso te refieres? Entonces, si quieres abre el micrófono. ¿Por qué no todas las personas lo perciben? Me dice. Bueno, te contesto. A ver, si quieres abre el micrófono y me planteas mejor la pregunta, pero la verdad no te la entendí. Disculpa.
Ahí me estás escribiendo. Bueno, hasta eso le contesto, Ángela. ¿Por qué no todas las personas la perciben? Ya. Ah, aquí está, Fernando. Dale. Ya. ¿A qué te Bueno, referías? buenas tardes con todos. Mi estimado Santiago, más que nada era directamente con lo que tiene que ver con el manejo de la inteligencia emocional. O Ajá. sea, cuando hablamos de los hombres y las mujeres, por naturaleza, la percepción en cuanto a lo que las mujeres perciben en relación a los hombres es distinta, ¿no? Me refiero si es que hablamos de manera general, cuando hablamos, se me ocurre de una fiesta. Si es que a un hombre le pregunta qué tal estuvo una fiesta, el hombre va a responder, estuvo buena, estuvo bien. Si es que hablamos en cambio de la mujercita, cuando uno le pregunta qué tal estuvo la fiesta, le va a decir estuvo bonita y los cojines de color rosado y tales cositas, le da los detalles. Me refería más que nada a eso, entonces la percepción, el manejo emocional, qué distinto es entre el sexo masculino y femenino. A eso me referiría, mi estimado Santiago. A ver, hay que entender que el cerebro de la mujer y del hombre son totalmente diferentes y esto es así. Entonces, si hablamos ya de un tema cerebral, tenemos que entender que de las conexiones de nuestras neuronas entre hombres y mujeres son totalmente diferentes. Las mujeres, por lo general, todos sus recuerdos, cuando lo llevan a su parte emocional, a su parte racional, lo atan a una emoción, ¿sí? Todo lo que las mujeres se acuerdan, lo atan a una emoción. Por eso es que suele pasar, por ejemplo, que se acuerdan de cosas que pasaron hace mucho tiempo porque les generó una emoción. Los hombres no guardamos, hay muy pocas cosas que guardamos realmente atado a una emoción. Entonces, por eso es que nosotros a veces nos olvidamos incluso de las fechas, ¿cierto? Se nos van las fechas porque cómo guarda el cerebro de una mujer o un hombre es totalmente diferente. Y esto es más por un tema de cómo venimos desde los tiempos antepasados en sí. Esto viene desde que estábamos en la época de las cavernas. Nuestro cerebro tiene tres cerebros. Tiene el reptiliano, ¿sí? Tiene el límbico y el neocórtex. Un poco para resumirles cómo está el cerebro. El cerebro reptiliano es el cerebro que se encarga de la sobrevivencia. El límbico es todo el cerebro que se encarga de la emocionalidad y el neocórtex, que es todo donde se guarda la información, el cerebro racional en realidad. ¿Sí? Entonces, las mujeres todo lo filtran a través de emociones y esto es porque, por ejemplo, para nuestro cerebro reptiliano, para él todavía nosotros seguimos viviendo en el tiempo de las cavernas, ¿no es cierto? Entonces, para él todo se trabaja o todo está alrededor de la sobrevivencia. Por eso hoy se maneja algo que se llama neurociencias. Las neurociencias, por ejemplo, yo cuando damos un módulo, un taller que se llama neuroventas, trabajamos justamente en esto, en cómo hablarle al cerebro. No se los quiero hacer largo, pero para contestarte la pregunta, cada cerebro de la mujer y el hombre tiene diferentes conexiones. Porque, por ejemplo, en el tiempo de las cavernas, los hombres salían a cazar, entonces los hombres tienen una visión mucho más directa de las cosas porque tenían que cazar. Las mujeres tienen una visión mucho más periférica porque ellos, ¿qué hacían? Cuidaban a los chicos en las cavernas, limpiaban las cavernas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ojo, las cosas van evolucionando y han ido cambiando. Y esto porque las generaciones también han venido cambiando, que eso es un tema larguísimo también, pero las generaciones también han venido cambiando. No, a nosotros nos criaron nuestros papás con el hecho de muchos sesgos, ¿no es cierto? El azul de niños, el rosado de niñas, los hombres no lloran, por ejemplo, muchos sesgos que obviamente hicieron y que tenemos clavados ahí en nuestra estructura mental y en nuestra estructura de educación. Hoy por hoy, la educación es totalmente diferente, es decir, ya no hay un sesgo, no se dice que un color es determinado para un determinado sexo, no se dice que los hombres no lloran. Entonces, eso ha generado que también hoy por hoy los chicos generen mucha más emocionalidad. Emocionalidad que por educación a muchos de nosotros nos la quitaron porque así era la educación en nuestro momento. Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces, todo se debe también a tu forma de ser educado, a cómo fuiste educado, quién te educó, cómo fueron tus papás. Va en torno a un montón de cosas, en torno a tu religión también. Bueno,
a miles de cosas en sí. Entonces, todo esto a la larga hace que tú seas como eres. Por eso yo siempre, esto cuando hago un curso que se llama Resolución de Conflictos, lo digo. Cada uno de nosotros es totalmente diferente, ¿sí? Y esto también va para el tema de cómo lo vamos manejando. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene hermanos? ¿Hermanos o hermanas? Bien. No importa si son gemelos, si son... ¿Tienen? Yo les hago esta pregunta. ¿Son iguales a ustedes? ¿Se parecen? Tal vez físicamente sí, pero en su forma de ser, en su forma de actuar, en sus gustos, se parecen. Tal vez en algunos, pero por lo general somos totalmente diferentes. Y eso que digamos que nuestro hermano o hermana en líneas generales se crió bajo nuestro mismo círculo social, con nuestros mismos papás, con nuestras mismas dificultades, con nuestras mismas, con toda la crianza, muchas veces en el mismo colegio, bueno, o bajo las mismas normas, y aún así somos diferentes. Entonces, ¿qué podemos esperar de otra persona que no se crió bajo nuestro círculo social, cierto? Entonces, tenemos que comenzar a entender todas estas cosas también dentro del liderazgo, porque yo voy a trabajar con gente que es totalmente diferente a mí, que no comparte mis mismos valores, que no comparte mis mismas percepciones, que no comparte mis mismos miedos, que no comparte lo mismo que yo lo tengo internamente. No tiene mi misma estructura mental. Entonces, el primer paso para trabajar con gente es entender que va a ser totalmente diferente a mí y que va a ver las cosas desde su vara, desde su lado del barco, y yo voy a ver desde mi lado del barco. ¿Se entiende? Entonces, hay que trabajar sobre eso, hay que entender esto cuando yo hablo de emociones, de liderazgo, de trabajo en equipo. Y que cada uno de ellos percibe, y eso no significa que la percepción de esa persona esté mal o que mi percepción esté mal o bien. Son percepciones totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, hay que entender esto cuando hablamos de emociones y cuando hablamos de liderazgo, que somos diferentes. Todos somos diferentes uno del otro y hay que trabajar desde ahí. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, cada hermano tiene su propia estructura, cada ser tiene su propia estructura, es decir, cada uno tiene su propia estructura mental incluso. Entonces, hay que trabajar de diferente manera y hay que entender que siendo yo líder voy a tener un equipo donde uno va a tener su propia forma de ser, donde yo tengo mi propia forma de ser y es mi deber como líder adaptarme. Yo me acuerdo, cuando recién entré a trabajar en Ecuador, yo tenía un jefe que trataba a todo el mundo por igual, ¿sí? Es decir, no importaba si yo tenía 10 años en la empresa, tenía 5, había tenido un año, recién entré, él para todos era exactamente lo mismo, las mismas leyes, las mismas disposiciones, las mismas circunstancias, exactamente lo mismo. Yo digo, y ahora me pongo a pensar y digo, sí, para él debió haber sido muy fácil porque es manejar al mismo nivel el tema. Ahora, un líder se adapta a cada una de las personas que tiene dentro de su equipo. ¿Sí? Yo tengo que adaptarme. ¿Se acuerdan que veíamos que era un arte? Bien, ese es el arte. Yo tengo que ponerme la máscara para Juanito, Pepito, María, Rosa. Para cada uno tengo que ponerme una máscara. Tengo que trabajar con cada uno de ellos. Se dice, ¿sí? Hay algo muy interesante que se llama el embudo de liderazgo, que te dice que entre más arriba seas, o sea, cuando eres líder, tienes muchas más responsabilidades, obviamente, que cuando no eres líder, ¿cierto? Cuando yo no soy líder, tengo menos responsabilidades y más beneficios. Cuando yo soy líder, tengo más responsabilidades y menos beneficios. ¿Por qué menos beneficios? Porque
si yo soy líder y yo tengo que entrar a las 9, yo tengo que estar 8:30 ahí. Si yo soy líder, si yo tengo que salir a las 5:30, tengo que quedarme hasta las 6 ahí. No porque yo soy líder, tengo que llegar a las 10 e irme a las 3. ¿Se entiende? El líder trabaja más que su gente. Entonces tengo más responsabilidades y menos beneficios. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo la pelotita, porque uno puede decir, yo listo, yo no soy. Y de hecho he conocido gente que me ha dicho, Santiago, yo no soy, yo no quiero, no me interesa, yo estoy bien donde estoy. Y está perfecto. Si vos te sientes bien donde estás, está perfecto. ¿Se entiende? O sea, en este tema, uno tiene que aprender a que uno tiene que estar donde se sienta bien, siendo líder o no siendo líder. Donde uno se sienta cómodo, ahí tiene que estar. Entonces, ¿por qué es tan importante esto de las emociones dentro del liderazgo? Y es importante porque todo resultado o todas las emociones tienen un impacto directo en nuestros resultados. Es decir, todo lo que nosotros generamos emocionalmente va a tener un impacto directo en los resultados que nosotros tenemos. Siempre. Y ustedes me dirán, no, pero mis emociones no tienen nada que ver con mis resultados, porque a veces me dice, Santiago, ¿sabes qué? Yo creo que las emociones no tienen nada que ver con mis resultados y yo les voy a dar un ejemplo. ¿Les ha pasado que se levantan con todo el ánimo de la vida un día en la mañana, un martes de la mañana, se levantan, un sol radiante y dicen, bien, se levantan y dicen, hoy va a ser el día perfecto para mi vida? Y por su mala suerte se levantan y se pegan en ese dedito chiquito del pie en el filo de su cama. ¿Les ha pasado? Bueno, y si no les ha pasado, que no les pase, porque duele como no tienen idea. ¿Y qué pasa si yo no sé manejar mis emociones? Ese pequeño acto, esa pequeña circunstancia, hace que de ahí para adelante todo lo comience a ver de manera negativa. Mi emocionalidad cambia e impacta directamente en el resultado que yo voy a tener. ¿Se entiende? Entonces, he ahí el que yo tengo que aprender a manejar mis emociones. O hay veces, yo trabajé muchos años en ventas, muchísimos años, y en ventas hay muchas más nos que sís, ¿sí? Mucha más gente te dice que no a tus productos que sí, y uno tiene que aprender a manejar eso. Y suele pasar en los equipos comerciales que de repente llegas de mal ánimo, pero el primer cliente al que le llamas te dice que sí. Y automáticamente, a partir de ese momento, tu emocionalidad cambia de manera positiva que termina cerrando en ese día todo lo que no cerraste durante el resto del mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno maneja su emoción, cuando uno logra que su emoción trabaje para uno, hace que todo su cuerpo, su energía, su forma, todo lo que uno pone sobre el asador sea positivo y obviamente las cosas vayan por ese camino. Y lo mismo pasa al revés. Entonces, por eso la importancia en el liderazgo del manejo emocional. Si yo soy un líder o yo estoy dentro de mi organización y yo estoy de mal ánimo, créanme que lo van a contagiar. Les voy a poner un ejemplo de por qué se contagia la mala energía. ¿Han ido a un banco alguna vez? ¿Han ido a algún banco? ¿Y han hecho colas de 1 hora dentro de un banco? Bien, pónganse a ver la próxima vez que vayan, cuando pase todo esto, y analicen a la gente y vean que de repente hay una persona que cruza los brazos y comienza con el pie así, ¿no es cierto? Desesperado. ¿Le ven a esa persona? ¿Alguna vez les ha pasado? Bueno, después de unos 10 minutos, vean qué pasa con la gente que tiene al lado. Exactamente, Fernando, hay un efecto dominó. Vean qué pasa con la gente que está al lado. Automáticamente comienzan a hacer exactamente lo mismo. En liderazgo, a eso se llama efecto de transposición. Vos lo transmites la energía como líder, ¿sí? A tu gente. Lo transmites. Entonces vos tienes que, como líder,
estar cargado de energía positiva, porque automáticamente, si vos no lo estás, tu gente va a sentir eso y tu gente va a cargarse de esa energía. Como dice Fernando, hay un efecto dominó. Entonces está en ti o está en ustedes, ¿qué cosa? Hacer que ese efecto dominó sea positivo. Por eso es que es importante el autoconocimiento, porque yo necesito conocer cómo son mis emociones, cómo reacciono a cada una de las cosas, cómo tengo o cómo, si ya sé que yo reacciono, qué sé yo, de forma negativa a una situación y me pasó esa situación, listo. Me aparto un rato de mi equipo, me voy y me tomo un café, me tomo un vaso de agua, varias cosas que hacen que vuelva a conectar mi emocionalidad a la racionalidad y me tranquilizo. ¿Sí? Hay una curva que se llama la curva de la hostilidad, ¿sí? Que en resolución de conflictos se dice que para vos resolver un conflicto, la única manera de resolver el conflicto es estando en la parte baja de esta curva de la hostilidad, que es la racionalidad. Es decir, vos no puedes resolver un conflicto si vos o la otra persona está en la etapa de la emocionalidad o en la etapa del disparo. Es decir, es cuando yo voto todo, ¿no es cierto? Cuando digo bla, bla, bla y le digo hasta lo que se va a morir. No, ahí no se puede. Entonces, la única forma de resolver el conflicto es cuando yo estoy en la parte racional. Yo les voy a dar un par de tips para que lo bajen a la persona. Es como que yo le lanzo una soga y le digo, ven, vente un ratito para acá y bájate a la racionalidad. Primer tip, no se suban ustedes a la escalera o a la curva de la hostilidad, porque si ustedes se suben, van a estar los dos ahí arriba y ahí es cuando comienza la batalla de egos, ¿no? De yo tengo la razón o tú tienes la razón. Entonces, el primer paso es yo mantener la calma, yo ser el racional. Mi mamá me decía que para una pelea existen dos tontos, entonces yo tengo que decir, dejar de ser el otro, ¿no es cierto? Quedarme ahí abajo en la racionalidad. Y yo ayudarle a que la otra persona, lanzarle ahí una soga y decirle, venga papito para acá, bájese a la racionalidad y conversamos y arreglamos la situación. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Se acuerdan que son cerebros reptiliano, bla, 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 bla? Cuando yo tengo un problema, ¿les han pasado por algún problema grave? ¿Han pasado por algún susto grave? ¿Algún momento? ¿O han visto que alguien ha pasado por un susto grave? Uno se pone pálido, ¿cierto? ¿Saben por qué se pone pálido? Porque el cerebro reptiliano, que es el encargado de sobrevivir, lo que hace automáticamente es decirle a tu corazón, deja de bombear sangre al resto del cuerpo porque en este momento necesitamos dos cosas donde bombear sangre, o en las piernas o en los brazos, porque o huyo o peleo. El reptiliano toma esa decisión. Por eso es que hay casos, por ejemplo, de personas que han tenido una emoción tan grande que han sido capaces de levantar cosas que en su estado normal no las podrías levantar, autos, cosas así. Hay. ¿Por qué? Porque tu cerebro te hace eso. Entonces, cuando yo estoy ahí arriba emocionalmente con una persona en un conflicto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darle un vaso de agua. ¿Han visto eso de darle un vaso de agua para que se tranquilice? Eso tiene razón. ¿Saben por qué es? Porque su cerebro reptiliano, que está en esa emocionalidad grande, dice, bueno, si este tipo tiene tiempo para tomarse un vaso de agua, no está en peligro. Y ¡pum! Se vuelve a conectar tu cerebro racional. Entonces, cuando tengan un conflicto, denle un vaso de agua a la otra persona y díganle, a ver, toma ese vasito de agua y ¡pum! Se baja automáticamente al cerebro racional. Porque es cuando si yo me meto, por ejemplo, a un cuarto y veo un león, yo no voy a decir, espera, déjame tomarme un vaso de agua y de ahí salgo corriendo. ¿Cierto? Salgo corriendo y se acabó. Bien. Entonces, si el cerebro reptiliano dice, bueno, si Santiago tiene tiempo para tomarse un vaso de agua, no está ni en peligro, entonces no tiene que huir ni pelear. Lo bajo a la racionalidad.
Otro es moverle a la persona. Por ejemplo, cuando yo he tenido problemas con alguien de mi equipo, yo les sabía decir, ¿quieres irte a tomar un café? O cuando yo tenía que tener una conversación difícil con alguien de mi equipo, le decía, vamos. Y lo sacaba de la oficina y lo llevaba, no sé, a un lugar a tomar un café. Totalmente diferente. Lo sacas del lugar, ¿sí? Y te lo llevas a otro lugar a hablar. Por eso, ¿por qué creen que cuando ustedes han ido a reclamar en alguna empresa algún tema, les dicen, vamos a otro lado y les sacan de ahí y les llevan a la oficina del jefe o algún lugar? Porque te sacan del lugar y eso hace que tu cerebro se vuelva a conectar. Bien. Entonces, por eso son importantes las emociones. Por eso es importante cómo yo manejo mis emociones. Y al principio, las emociones son como un sub y baja. Es decir, yo voy a tener que, yo mismo, o sea, me estoy metiendo a esta curva de la hostilidad. A ver. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer? Esto de aprender a manejar al principio esto es un trabajo todos los días, y es un trabajo diario, y es un trabajo de por vida. No es un trabajo de, bueno, yo lo voy a aprender y ya está, ¿no? Esto hay que seguirlo alimentando, y hay que seguirlo trabajando, y hay que seguirlo haciendo, porque si no, en un momento se nos olvida. Yo vengo trabajando muchos años en emocionalidad, y hay veces que todavía se me va el avión. Entonces, hay que trabajarlo todos los días y darse cuenta. Lo interesante es cuando ya te das cuenta y dices, a ver, estoy pisando en terreno prohibido. Porque, ¿saben cuál es el problema? Que cuando uno no maneja, no se da cuenta. Al principio, yo tengo un hijo que ahora tiene 15 años. Y mi esposa me decía siempre, ustedes hablan en diferente banda. Él habla en FM y vos hablas en AM. ¿Sí? Entonces, al principio yo no me daba cuenta, cuando comencé con este tema, al principio yo no me daba cuenta de cómo reaccionaba emocionalmente a veces alguna situación con él. Lo importante es que hoy ya me doy cuenta. No digo que no pase, no digo que no digo que no se vuelva a repetir, porque de hecho les va a pasar. Lo importante es darte cuenta que cuando estás actuando así, decir, a ver, tu cerebro automáticamente dice, hey, cuidado. Tienes que aprender a manejar tu racionalidad y ¡pum!, te vuelves a conectar y lo trabajas desde otro lado. Eso es lo importante. Porque créame que no es que ustedes van a cambiar y mañana van a decir, uy, no, ya soy yo manejo emocional, no, nada me afecta. No sigue afectando. Lo bueno es saberlo reconocer y cambiar en ese momento para actuar de mejor manera. ¿Se entiende cuál es el concepto del manejo emocional? No es que ustedes van a cambiar y van a decir, no, ya no, yo manejo emocionalmente, y cuando se les cruce por delante a alguien, cuando ustedes estén manejando, van a decir, no, paz y amor. Tal vez sí, tal vez no, pero la idea es que ustedes se den cuenta de cómo les está afectando eso y en ese momento tratar de trabajar de otra manera esa emoción. ¿Se entiende? Eso es lo que hace. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como líderes. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver las 5 dimensiones del manejo emocional. ¿Cuáles son estas 5 dimensiones del manejo emocional? La primera dimensión se llama autoconocimiento, ¿sí? Que lo hemos venido repitiendo desde ayer y que lo hemos visto ya bastante. ¿Ok? La segunda dimensión se llama actitud. La tercera, autocontrol. Y hasta ahí estas 3 trabajan todo lo que es interno de nosotros, hacia adentro, lo que nosotros somos, lo que nosotros trabajamos. Luego tenemos la empatía. Y por último, las habilidades sociales. Es todo hacia afuera. La empatía y las habilidades, en cambio, es de nosotros hacia afuera. ¿Bien? Y esto no está así porque sí, no es porque a mí me dio el gusto de ponerle en ese orden. Ese es el orden correcto. Yo tengo que aprender a conocerme, tener actitud, saber autocontrolarme, tener empatía y por último habilidades sociales. Vamos a ir viendo cada una de ellas.
¿Qué es esto del autoconocimiento? Que ya lo hemos visto el día de ayer, así que lo vamos a ir repasando muy rápido porque ya lo vimos. Pero es reconocer y aceptar las emociones, necesidades de cada una de las personas. Ahí se me han repetido emociones, ya voy a corregirlo. De cada una de las personas. Conocer cómo afectan las emociones en mi persona y las emociones al resto de personas. Tengo que realizar una evaluación honesta de mí mismo. Todo lo que hemos visto, esta escalera que vimos hoy, el diagrama que vimos el día de ayer, bueno, una evaluación honesta de nosotros. Y para eso utilizamos los espejos. No se ven las láminas, me dice Marcelo. ¿Sí se ven? ¿Lo ven o no? Sí, sí, Santiago, sí. Ah, bueno, entonces debe ser algo de tu computadora, Marcelo, por ahí. Ok, sigo entonces. Entonces, ¿se acuerdan que veíamos ayer lo de los espejos? Esto de buscarnos buenos espejos, de hacer este diagrama, de ver si es que la gente que nos pueda ayudar a ver estas emociones que a veces no las vemos o no las queremos ver. Entonces yo tengo que buscarme espejos, buscar gente que me ayude a ver estas emociones y que me permita encontrar estas emociones. Es importante, pero es importante también darnos la oportunidad de que esta gente nos diga estas emociones y lo que sienten con nuestras emociones. Bien, ¿qué es esto de la actitud? ¿Por qué es importante la actitud en el liderazgo y en el manejo emocional? Yo creo que, y aquí, a ver, en algunos cursos que he dado, siempre me han dicho, sí, hay algo que por lo general se repite y que se los voy a comentar, y es, Santiago, pero mira, yo, no sé, nací en un pueblo, ¿no? Y bueno, no tengo las mismas oportunidades que otra persona, y yo voy a volver a hacer mi símil de los pilotos. Yo les digo esto, y así muy directo, yo pude haber nacido, no sé, puedo ser un avión, un Boeing 3, no sé, no me sé los nombres, así que perdón si me equivoco, un Boeing 357 creo que es, de esos grandotes con, con muchos asientos de viajes internacionales, etcétera. Qué sé yo, estar en un aeropuerto, en un hub internacional como el de Panamá, tener los mejores pilotos, el racional y el emocional que trabajen en conjunto. Pero si yo a ese avión le pongo gasolina de, no sé, de auto, seguramente por más avión que sea, por más pilotos que tenga, por más pista que tenga, seguramente ese avión no va a poder ni siquiera despegar. Y si despega, vean ustedes si se estrella por ahí. En cambio, yo pude haber nacido, qué sé yo, en un aeropuerto muy pequeño, en un pueblo, ser tal vez un avión de 2 motores, por ahí estar aprendiendo a manejar mis pilotos, mi racional y mi emocional, estar en esa carrera. Pero a ese avión yo le pongo la gasolina adecuada, seguramente ese avión va a llegar a donde ese avión requiera llegar. Entonces, para mí, actitud es la gasolina que nosotros le metemos día a día a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a lo que nosotros hacemos. De nosotros depende dónde queremos llegar, de nuestra actitud como líderes depende a dónde queremos llegar. ¿Se entiende? Entonces, la actitud es, ¿qué cosa? La energía que utilizamos para sacar el potencial que nosotros podemos llegar a tener. ¿Sí? Todo ese potencial existente, chicos, recuerden lo que les vengo diciendo desde ayer. Todo lo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer. Y todas las herramientas que necesitan ya están dentro de ustedes.
No hay nada que no esté dentro de ustedes para que lleguen a donde ustedes quieran llegar. No hay nada que les haga falta. Todo está dentro de ustedes. Lo único que hay que hacer es buscar ahí adentro y sacar esas herramientas para hacerlo. Nada más. Bien, ¿qué más es la actitud? Es la motivación intrínseca, lo que yo me motivo. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer? Esta visión, esta misión, este plan de vida que yo tengo que tener. ¿Qué me motiva? ¿Por qué estoy yo aquí? Aprendizaje y superación. Yo por eso les felicito. La verdad es que ayer empecé felicitándoles porque esto de aprender, de estar en constante crecimiento, en constante desarrollo es importante. Uno no deja de aprender. Se decía en los tiempos, hace tiempo atrás, que uno estudiaba el 25% de su vida para trabajar el otro 75%. ¿Sí? Es decir, entre la escuela, el colegio, la universidad, era como el 25% y el otro era para trabajar. Hoy, uno tiene que estudiar el 75%. Es decir, no pueden dejar de estudiar. No se puede dejar de aprender. Los cambios hoy por hoy son tan gigantes, tan rápidos, que el mundo nos pide que nos estemos actualizando constantemente. Hoy, por ejemplo, yo estoy haciendo 3 diplomados, ¿sí? Y a veces no me da el tiempo, pero los estoy haciendo. ¿Por qué? Porque también aprendo de eso para transmitirles a ustedes. Entonces, es importante, cuando uno tiene ese aprendizaje, ese desarrollo constante, te permite, ¿qué cosa? Motivarte. Esa es la actitud que uno también tiene que tener. Optimismo. ¿Sí? Generar optimismo, dejar esa frustración al lado. Para eso nos sirve esta herramienta de la escalera del autoconocimiento, esto de, bueno, ¿cómo dejo todo lo que me está frustrando, todo lo que no me deja crecer? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo me veo? ¿Qué acciones tengo que tomar? Yo les quiero contar una historia que me gusta mucho, que cuento cuando doy alguna webinar o algún tema de emociones, que es muy, muy bonita. Así que los que me hayan escuchado alguna vez dando un taller de emociones seguramente lo van a escuchar, me lo van a escuchar repetir. Pero la verdad es que me gusta porque te hace un impacto muy fuerte. Esta historia se llama El perro y el clavo. ¿La han escuchado alguna vez? ¿No? Bien. Se dice que un amigo invita a otro a su casa a conversar. Entonces, el amigo, claro, se acepta y van a su casa, se sientan en la sala y comienzan a conversar. De repente, el amigo al que le invitaron ve en la esquina que hay un perrito. Y en eso le escucha quejarse. Y hizo un sonido de queja el perrito. Bueno, dijo, bueno, algo le debe haber pasado y siguió con su conversación. De repente, una segunda vez, le escucha al perro volverse a quejar. ¿Sí? Y le dice, dice, bueno, algo le debe estar pasando. Y a la tercera vez, ya le llamó la atención, y le dice, le para y le dice al amigo, oye, discúlpame, quiero hacerte una pregunta desde hace algún rato. Y le dice, claro, dime. Dice, mira, hace rato le vengo escuchando que tu perro se queja, ¿no? Hace un sonidito de queja. Y él le dice, sí. Lo que pasa es que ese es el lugar favorito de mi perro. Ah, le dice, pero ¿y por qué se queja entonces? Y él le dice, lo que pasa es que en ese lugar favorito hay un clavo que a mi perro le molesta lo suficiente para quejarse, pero no para cambiar de lugar. Le repito, en su lugar favorito hay un clavo que le molesta lo suficiente para quejarse, pero no para cambiar de lugar. Pregunta, chicos, ¿cuántas veces hemos sido el perro? ¿Cuántas veces hemos tenido algo que nos ha molestado lo suficiente para quejarnos, pero no para tener la acción y para no tomar las cartas en el asunto y cambiarnos de lugar? ¿Cuántas?
¿Cuántas veces hemos sido ese perro de mi historia? ¿Mm? Entonces, hay 3 caminos cuando se habla de actitud. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos 3 caminos? El primero es me hago cargo. Si hay algo que me molesta, me hago cargo. Ese es el primer camino. Yo me tengo que hacer cargo. Me tengo que hacer cargo de lo que me esté molestando. ¿Se acuerdan la escalera que hicimos al principio de esta clase? Bueno, tengo que tomar acción. Porque eso, lo que me está molestando, no me está permitiendo seguir creciendo. No me está permitiendo ser el líder que yo quiero ser. Entonces, yo tengo aquí 3 caminos con respecto a eso. O me hago cargo, o acepto, pero yo hoy siempre pongo un paréntesis. Aceptar no es lo mismo que qué cosa, que resignarse. Porque a veces me dicen, no, yo ya me resigné. Qué sé yo. Me han preguntado, mira, Santiago, yo tengo a un compañero en mi trabajo que la verdad me hace la vida cuadritos. Cuando yo doy esta historia. Le digo, bueno, ¿ya qué hiciste? No, yo ya me resigné a que la persona sea así. Y yo les digo una cosa a todos. Resignarse no es lo mismo que aceptar. ¿Por qué no es lo mismo resignarse a que aceptar? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Quién dice algo? A ver. Así me dejan descansar la garganta. ¿Por qué no es lo mismo ¿Por qué no es lo mismo aceptar que resignarse? ¿Nadie? Bueno, yo les voy a decir por qué. Resignación equivale a pérdida, sí. De hecho, cuando yo me resigno, tiene un grado de tristeza la resignación. La resignación es como, tiene un grado de amargura. Aceptar, en cambio, es decir, listo, así son las cosas y ya está. No me voy a amargar por lo que está pasando. Y por último, y que espero que no sea el camino que ustedes cojan, es quejarse. Entonces, yo, para cualquier situación emocional, tengo estos 3 caminos. Me hago cargo, acepto o me quejo. ¿Qué van a hacer ustedes? Es mi pregunta. ¿Qué van a hacer con todo lo que les estemos molestando emocionalmente en este momento? Y yo les voy a dejar ahí un ejercicio y espero que lo hagan. Cojan una lista, cojan un papel y hagan 3 cuadros. ¿Bien? En el primero van a poner arriba problema. En el segundo van a poner, qué es lo que pasa con ese problema en este momento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy haciendo cargo? ¿Lo acepté? Entonces voy a poner el problema, voy a hacer una lista de todos los problemas, grandes o chicos. Es decir, hasta, no sé, hace un mes atrás tengo que arreglar el foco de abajo de mi casa, que no lo he arreglado hasta ahora porque no he tenido tiempo. Y un montón de cosas. Y cada vez que bajo y quiero prender el foco, no se prende en el de mis gradas y me quejo y digo, miércoles, ¿por qué no lo he hecho? O me rayaron el carro y tengo que irlo a arreglar. Y cada vez que bajo y me subo al carro digo, ¿por qué no he ido a arreglar mi carro? Hagan una lista de todo lo que en este momento se están quejando. ¿Bien? No lo hagan ahora porque nos vamos mañana. Pero háganlo en su casa. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer, o me voy a hacer cargo de esto, o lo voy a aceptar. Es decir, si pongo en el rayón de mi auto, lo acepto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Listo. Cada vez que yo baje y me suba al auto y vea rayado, voy a decir, listo. Cuando tenga el tiempo, cuando yo lo voy a ir a hacer arreglar y se acabó. No me voy a amargar.
No me voy a quejar por esa situación. Y si decido hacerme cargo, mañana mismo llévenlo al mecánico o al chapero o a donde sea para que arreglen el carro. No pasado, mañana. Por lo general, cuando yo les hago hacer esta lista, la gente normal tiene entre 50 y 60 cosas por las que se queja. Si no, hagan su lista. Y no me digan, tengo 10. No, no, no. Nosotros tenemos estadísticamente entre 50 y 60 cosas por las que nos quejamos todos los días. Entonces, hagan su lista y escojan uno de los 3 caminos. Espero que nadie escoja el de quejarse, porque ya seguro muchas de esas están en ese camino. Entonces, hagámonos cargo o aceptemos. Bien. ¿Qué es esto del autocontrol? El autocontrol básicamente es manejar nuestras propias emociones, trabajar sobre nuestras propias emociones, controlarlas, saber cómo reaccionamos ante cada una de las emociones que tenemos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que trabajar o gestionar nuestros impulsos, nuestra actitud ante los cambios. ¿Qué hacer cuando las cosas no salen como yo quiero? Está activado, Santiago. Ahí. Ok, te agradezco, mil disculpas. Entonces les decía que, ¿qué hacer cuando las cosas no salen como uno quiere? Porque no siempre te salen las cosas como uno quiere, o sí. Hay veces que no salen como uno quiere. Entonces, tenemos que manejar tenemos que autocontrolarnos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita mi hijo hizo ruido y tengo ganas de ahorcarle porque estoy en una conferencia. Así, y se ríe. Pero es ese autocontrol, es ese tema de entender que a veces son cosas que pasan. Se me fue el internet hace un momento, ¿cierto? Se fue el internet y yo decía, justo ahora cuando estoy dando una conferencia, nunca se va el internet, pero ahora me tocó pasar. ¿Y qué hubiera pasado si yo me hubiera amargado por esa situación? Y por ahí entraba con otra actitud, entraba de manera diferente a conversar con ustedes. ¿Se entiende? Entonces, el saber autocontrolarse por situaciones que a veces no están dentro de nuestras manos, eso es autocontrol, gestionar estas cosas. Pero no solo con las que no están dentro de nuestras manos, sino también con las que están dentro de nuestras manos. ¿Sí? Entonces, yo aquí les voy a contar cómo se hace esto. Está bonito lo que me está diciendo Santiago, pero ¿y cómo lo hago? Bueno, vamos a tener que vamos a tener que ver y entender de dónde viene, cómo se generan estas emociones. ¿Sí? ¿Qué son las emociones? ¿Por qué generamos una emoción? Entonces, vamos a ver esto que se llama reacción automática versus las emociones. Tenemos que entender que toda emoción viene o se genera por un estímulo, ¿cierto? Es decir, cuando yo me enojo porque hay un estímulo que hace que yo me enoje, ¿cierto? Cuando yo me pongo feliz, hay un estímulo que hace que yo me ponga feliz. Cuando me pongo triste, cuando yo siento una emocionalidad es porque existe, ¿qué cosa? Un estímulo. ¿De acuerdo con eso? ¿Se entiende? Es decir, yo estoy manejando y de repente me cruzan el auto. ¿Qué es eso? El estímulo que hace que yo me enoje con la persona que me cruzó el auto. Estoy en una reunión con mi gente
les estoy diciendo algo y de repente uno de ellos no me está prestando atención y está hablando. ¿Qué es eso? Un estímulo que hace ¿qué cosa? Que yo me enoje o que tenga una actitud o una emoción. ¿Se entiende lo que es esto? El estímulo que hay. Entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy en una reunión con, no sé, con mis pares, una reunión de gerentes, y alguno de ellos comienza a atacar mi área. Dice, no, el área de, no sé, yo trabajo en ventas, yo soy el gerente de ventas, y te dice, no, el área de ventas que no facturado, bla, 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 bla. ¿Qué estoy recibiendo yo? Un estímulo de maltrato, ¿cierto? Que es lo que yo siento. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de mi percepción y de mi forma de ver? Yo eso es lo que siento que me está haciendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a reaccionar, voy a tener una emocionalidad de rabia, enojo, etc. Lo que nosotros tenemos que entender es que... Uy, ¿qué pasó? Donde tenemos que trabajar no es ni en el estímulo ni en la emoción que nosotros sentimos, sino en la interpretación que le damos a ese estímulo. Entonces, por ejemplo, si yo no sé manejar mis emociones y no sé autocontrolarme, ¿qué voy a decir? ¿Qué interpretación le voy a dar? A mí nadie me trata así, es un irrespetuoso, ¿por qué me viene a decir estas cosas? ¿Qué le pasa? Bla, bla, etcétera, etcétera. Voy a interpretar el estímulo externo. ¿Se entiende? ¿Qué va a generar? Una emoción. Rabia, angustia, indignación, estrés, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para manejar mi autocontrol? Entender que existe el estímulo y que el estímulo siempre va a estar ahí. El maltrato, lo que sea. El que me cruce en el auto, el que me, no sé, cualquier estímulo, el que ustedes le pongan. ¿Dónde tengo que trabajar yo? En la interpretación. ¿Qué gano con reaccionar así? ¿Y cuál es realmente el objetivo de lo que está diciendo la otra persona? Cuando yo trabajo la interpretación que yo le doy al estímulo, mi emoción va a ser totalmente diferente. De tranquilidad, de autocontrol, de paz, etc. ¿Se entiende este concepto? Entonces, ¿dónde tengo que trabajar yo para trabajar mi autocontrol? En la interpretación que yo le voy a dar. Me cruzan el auto y yo sé que eso puede ser un maltrato, una falta de respeto, que es el estímulo. Pero ¿qué tengo que pensar yo? Bueno, a ver, ¿y qué gano siguiéndole atrás? ¿Qué gano yo cruzándole el auto a la persona? ¿Qué gano? Y por ahí que me choquen, me choco. ¿Qué gano? ¿Se entiende? Entonces, trabajo sobre la interpretación que yo le doy al estímulo. Sobre eso trabajo. Y ahí se genera una emoción totalmente diferente. ¿Se entiende cómo tengo que trabajar esto del autocontrol? Preguntas hasta ahí. Porque hasta aquí hemos visto las tres cosas que son nuestras hacia adentro. El autoconocimiento, la actitud y el autocontrol. Preguntas. En el Facebook también, si tienen alguna inquietud sobre esto, por favor. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo entendido? Ok, perfecto. Hay algo que es muy interesante que yo lo trabajo mucho y se llama el semáforo en rojo. Uno tiene que trabajar algo que se llama el semáforo en rojo cuando está con iras o cuando tiene un estímulo muy fuerte. ¿Sí? Y es esto de parar. Ángela me está preguntando ahí en el Facebook si interpretación no sería lo mismo que conformismo. No, para nada. Yo interpreto una situación. La interpretación es mía propia. Es decir, Fernando, por ejemplo, digamos que la gente que está acá, Fernando puede interpretar una situación totalmente diferente. La misma situación, totalmente diferente a Luisa, a Jocelyn, a Lali, a todos. La interpretación es como yo veo la situación, el estímulo de afuera.
Por eso es importante trabajar la interpretación que yo tengo. Porque si yo logro que la interpretación sea positiva, mi emocionalidad va a ser positiva. Si yo logro que la interpretación, o sea, si yo hago que la interpretación sea negativa, por ende, mi emocionalidad va a ser negativa. Cuando hablo de conformismo, hablo de, la verdad, nunca caigan en el conformismo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, yo soy de hecho que la practico yo soy un agradecido constante. Yo le agradezco a Dios, a la vida, todo lo que me da, todos los días. Yo soy un agradecido constante, ¿sí? Pero un desconforme también. Es decir, no estoy conforme con todo lo que tengo hasta el momento. Quiero más, quiero seguir creciendo. ¿Sí? Entonces, lo tengo por aquí. Denme un segundo, porque quiero darles la frase correcta de cómo es. Lo tengo anotada por acá, porque me gusta mucho. Soy un agradecido constante, pero un descontento permanente. ¿Sí? Es decir, siempre agradezco todo lo que tengo. Todos los días me levanto y agradezco a la vida, le agradezco a Dios todo lo que yo tengo. Pero nunca estoy contento con lo que tengo. Siempre quiero tener más información, seguir creciendo. Nunca lleguen, nunca se claven en el conformismo, porque cuando uno se conforma, se muere. ¿Se entiende? Entonces no lo hagan hablando de estas cosas. Pero no es lo mismo, Ángela. Es totalmente diferente la interpretación que el conformismo. Les hablaba del semáforo en rojo. ¿Qué es esto del semáforo en rojo? Cuando yo estoy con muchas iras, yo digo, bueno, a ver, yo tengo que primero parar y respirar. Lamentablemente nosotros nos hemos acostumbrado desde que somos muy chiquitos a no parar y respirar. No escuchamos activamente. Y esto viene porque nos criaron así, ¿no es cierto? Nuestros papás cuando nos decían algo nos decían, pero contéstame, Santiago, contéstame ya. Inmediatamente el profesor cuando te hacía una pregunta en el colegio, vos le tenías que contestar ahí sobre la marcha, ¿cierto? Entonces, nunca nos enseñaron realmente a parar el auto, a frenar, a respirar, a analizar, reflexionar y recién actuar. Porque cuando yo me acuerdo, me decía, qué sé yo, mi mamá me decía, oye, pero ¿por qué hiciste esto? Y si vos te quedabas medio callado, te decía, pero bueno, contéstame ya, necesito una respuesta inmediata. Entonces nunca te dejaban reflexionar y vos salías diciendo con cualquier cosa. Entonces estamos acostumbrados a eso. Entonces tenemos que acostumbrarnos a parar el auto, a parar el balón, para los que nos gusta el fútbol, ver dónde está nuestro delantero, reflexionar y hacer el pase. ¿Sí me entienden? Parar, respirar, reflexionar realmente cómo o cuál es la interpretación que yo le estoy dando a ese estímulo y recién de ahí actuar. Otra vez, esto es de todos los días, esto es de siempre, esto es de a cada rato. Es decir, lo importante, chicos, lo importante, gente linda, es que su cerebro automáticamente, por ejemplo, hace rato yo les decía, mi hijo vino acá donde yo estoy y no sé, se le activó su celular y hubo música. Obviamente hubo un estímulo, ¿cierto? Un ejemplo de este momento. Hubo un estímulo de, oye, no respetas que yo estoy en una clase, ¿cierto? Y no respetas eso. Entonces hubo un estímulo y de hecho hubo, ¿qué cosa? Una reacción de medio enojo. Otra vez, no es no tener la reacción, no es no tener esa sensación, es respirar, reflexionar y recién actuar y entender. ¿Se entiende? Entonces, utilicemos este semáforo en rojo para manejar las situaciones, para manejar la interpretación que le damos a los estímulos, para que sus emociones vayan de una mejor manera. Bien,
Preguntas hasta ahí. Vamos a hacer un resumen hasta ahí. Tenemos entonces los espejos, cuando tenemos el autoconocimiento, la actitud, no se quejen, háganse cargo o acepten las circunstancias que les molestan. Y por último, usen el semáforo en rojo. Trabajen sus interpretaciones, ¿sí? Respiren, reflexionen antes de tomar una decisión y actuar. ¿Ven? Un tema muy importante también en la actitud es este tema de procrastinar, que es todo un módulo, un taller entero. Pero cuando ustedes hayan dicho alguna de estas palabras, que ustedes pueden ver ahí, no tengo ganas, no me gusta, es muy difícil, no es tan importante, lleva mucho tiempo, o la que se lleva el premio, después lo hago, tienen que saber que están procrastinando. Entonces, cuando en su vocabulario, en su mente piensen o tengan alguna de estas palabras, automáticamente dense cuenta que están cayendo en la procrastinación. Y trabajen en decir, no, a ver, estoy cayendo ahí, vamos, tomemos acción y hagamos algo con respecto a eso. Por eso sirven estas palabras, para uno darse cuenta y entender que cuando digo algo de eso es porque estoy procrastinando. Bien. Pasemos a la empatía. ¿Por qué es importante la empatía? La empatía básicamente es ponerse en el lugar de otros. Considerar, ¿qué cosa? El impacto emocional de la toma de decisiones que yo tengo. Ahora, siempre se escucha esto de, no, me voy a poner en los zapatos del otro, o hay que ponerse en los zapatos del otro, o vamos a ponernos en los zapatos del otro. Y yo siempre siempre digo, ¿seguro te pones en los zapatos del otro? Y no, sí, yo me pongo en los zapatos del otro. Y yo lo dudo. ¿Saben por qué? Porque nos han enseñado a ponernos mal en los zapatos del otro. Porque por ahí pensamos que ponernos en los zapatos del otro es pensar en cómo yo hubiera actuado en la situación que estamos viviendo. Y otra vez voy a repetir, cada uno de nosotros tiene sus propios valores, su propia educación, su propia percepción, su propia montón de cosas, su propia educación, bueno, cada uno es... Cuando yo intento ponerme en los zapatos de otro, ¿qué voy a hacer? Voy a ver la situación con mis gafas, con mis lentes. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque ponerse en los zapatos de otro no es pensar en qué yo hubiera hecho en esa situación. Ponerse en los zapatos de otro es preguntarle a la otra persona por qué está tomando esa decisión, qué sintió, qué emociones sintió, ¿sí? Con respecto a lo que yo dije o a la situación. Porque esa va a ser la única manera de realmente entender por qué la persona tomó la decisión que tomó. Eso es ponerse en los zapatos del otro. Porque a veces me dicen, no, yo me puse en los zapatos de otro y yo nunca hubiera hecho esto. No te estás poniendo en los zapatos del otro. ¿Se entiende? Empatía significa entender a los demás, escuchar activamente, escuchar, no oír, escuchar y analizar lo que la otra persona me está diciendo. Hacer un feedback adecuado, decirle, el feedback es muy importante. Vamos a ver mañana temas de feedback, pero es importante el tema del feedback. Pero darle una retroalimentación buena, interesante, positiva a la persona, a nuestra gente con la que nosotros trabajamos. ¿Sí? Hay un modelo que se llama Pinocho, que a mí me gusta mucho, que es todo lo que yo he sentido pero no lo digo. Mañana lo vamos a ver de mejor manera en comunicación, cuando veamos una parte de comunicación en el liderazgo.
Pero ahí vamos a topar este tema de la empatía, de decir lo que yo siento y preguntar lo que siente la otra persona. Entonces es importante esto de ponerme en la situación, pero desde sus gafas, es decir, es decirle, oye, préstame tus lentes, me los voy a poner yo y voy a ver con tus ojos la situación, no con los míos, sino con los tuyos. Y eso, la única manera, porque yo no me puedo sacar mi cerebro y poner en el cerebro de la otra persona, no se puede todavía. No me puedo conectar, todavía no tenemos una ranura acá para poner un cable y conectar el cable en la otra persona, no se puede. Entonces, la única manera en este momento es, ¿qué cosa? Preguntando y diciéndole, bueno, a ver, listo, yo entiendo porque, no entiendo por qué estás reaccionando así, quiero saber qué pasó, cuál es tu emoción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Él te va a contar desde su perspectiva, desde sus valores, desde sus creencias, por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Se entiende? Ahí me estoy poniendo en el lugar del otro. Ahí estoy entendiendo por qué tiene o por qué tomó esa actitud o por qué hizo lo que hizo. ¿Se entiende? ¿Qué es ponerse en los zapatos de otro? Bien. Y por último, la última dimensión es la habilidad social. A esta dimensión se le llama, ¿sí?, la dimensión integradora. Aquí voy a integrar todo lo que hemos visto, nuestro autoconocimiento, nuestra actitud, nuestro autocontrol, nuestra empatía. Cuando logramos hacer una sinergia entre todas estas 4 dimensiones, logramos tener nuestras habilidades sociales, relacionarnos con la gente, ser un líder emocional dentro de mis equipos de trabajo, ¿sí? Tener comunicación efectiva, tener herramientas de resolución de conflictos, generar habilidades sociales. Entonces, esta es el último escalón de estas 5 dimensiones del manejo emocional. Bien, vamos a ver qué sigue de ahí. Si no, yo creo que hasta ahí vamos a avanzar hoy día. Les voy a contar una historia y con esto terminamos. Se llama El albañil. Se dice que había una persona que le gustaba viajar mucho por pueblos, por varios pueblos. Un día llegó a un pueblo, ¿sí? Se sentó en la plaza del parque y al frente de la plaza del parque había una construcción muy, muy, muy grande que era, o sea, que llamaba la atención para un pueblo tan chico. Entonces este viajero, intrigado, dice, bueno, voy a preguntar qué es lo que están construyendo. Entonces se acerca y nota que hay 3 albañiles dentro de la construcción y se acerca donde el primer albañil. El primer albañil estaba poniendo cemento dentro de un ladrillo y estaba colocándolos. Y le dice, buenas tardes, disculpe, quisiera saber qué es lo que están construyendo acá. Y el albañil le regresa a ver y le dice, no se nota lo que estoy haciendo. Estoy poniendo cemento en un ladrillo para irlo poniendo uno sobre otro. Bien. No conforme con la respuesta, se acerca donde el segundo albañil y le dice, disculpe, buenas tardes, le contesta. Le dice, una consulta, ¿qué es lo que ustedes están haciendo acá? Y el albañil estaba haciendo una pared. Le dice, no se nota, estoy armando una pared. Bueno, muchas gracias. No conforme con la respuesta, se acerca donde el tercer albañil. Y le dice, hola, ¿cómo está? Hola, le responde el albañil. ¿Usted me puede, por favor, decir qué es lo que están construyendo acá? Y el albañil, que también estaba poniendo cemento en los ladrillos y estaba armando una pared, le contestó, aquí yo estoy armando la primera universidad de mi pueblo. La universidad que va a permitir que mis hijos no tengan que ir a la ciudad a estudiar y se puedan quedar acá. Estoy construyendo el futuro de muchos chicos, ¿sí?, dentro de sus estudios. Mi pregunta es a todos ustedes.
Todos construimos paredes todos los días. Nuestra vida es una construcción permanente de ladrillos, uno sobre otro. Todos hacemos exactamente lo mismo. ¿Dónde radica la diferencia? En la forma en la que decimos que estamos haciendo las cosas. En nuestra visión y en nuestra misión. En por qué hacemos lo que hacemos. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. No sé si tienen dudas o inquietudes sobre lo que hemos conversado. Si tienen alguna cosa, alguna cosa adicional que quieran comentarnos. Prendan las cámaras, así nos vemos por último un ratito, ya que me abandonaron y solo por ahí Fernando y Luisa estuvieron.